Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Hoy día vamos a iniciar nuestra clase antes y vamos a tener la confraternización después, porque hay algunos que van a tener un compromiso y se van a tener que retirar antes para que no se pierdan la clase, ¿ya? Así es que vamos a pedir para ya comenzar a la persona encargada, por favor, que pueda tener para nosotros la primera oración. Oremos. Bendito y amado Padre Celestial, le damos las gracias por este nuevo día de vida que hemos tenido, por los cuidados que usted tuvo durante la noche, por poder disfrutar un sábado más en su compañía, con la alegría, el gozo, Señor, de su presencia, el amor y la fraternidad de nuestros hermanos. Pedirle, Padre amado, la presencia poderosa de su Espíritu Santo en estos momentos para que dirija, Señor, y el mensaje que nos va a entregar, Señor, sea guiado por usted, que Yaquetín pueda expresar todo aquello que usted necesita, Señor, darnos a conocer, y que nuestros corazones, Señor, estén preparados para ese mensaje, que podamos atesorarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y también, Padre amado, practicarlo y darlo a conocer como luz a los demás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la presencia de su Espíritu Santo, pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Entonces, lo que vamos a pedir es que las personas que vayan entrando, y ahí lo puedes reiterar, Marcos, por favor, si en algún momento surge alguna pregunta relacionada con el tema, por supuesto, porque ya estamos en el tema, que la haga en el chat y tú nos vas a comunicar lo que está en el chat. Yo no lo puedo ver porque estoy con pantalla completa, entonces yo no voy a ver las preguntas, pero sí Marcos me va a comunicar si hay alguna pregunta para que la podamos ir respondiendo. Vamos entonces con nuestra primera, vamos a ver si, ya, bueno, de ahí lo sacamos. Mire, acá dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, estoy repasando un poquito algunas cosas, ¿ya? El santuario del Señor, entonces la iglesia del santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos habían, a ver, un segundito, ahí está. Ya, los ancianos habían asumido la actitud de que no necesitamos, y estoy resumiéndola aquí, ¿no? La señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado, y eso es algo importante, porque significa que de alguna manera, en el tiempo final, los dirigentes de iglesia van a ser conscientes de que hubo una manifestación del Espíritu Santo, y sabemos que hubo en Pentecostés, y también hubo en tiempo de nuestros pioneros, cuando se derramó el Espíritu Santo y fue rechazado. Entonces ellos van a decir ahora no, el tiempo cambió, ahora no es lo mismo, ahora ya no necesitamos una señalada manifestación del poder de Dios. Y esa es una excusa porque en el fondo, ¿por qué no van a recibir el poder de Dios algunos? Porque sus corazones no están con Dios. ¿Se fijan? Entonces cuando los hijos de Dios que se consagran al Señor y tratan de purificar sus almas, como dice la palabra del Señor, para poder tener esa gracia especial del Señor, cuando ellos hablen acerca de eso, le van a decir, no, 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 eso no es así. No necesitamos una manifestación señalada del poder de Dios. Y cuando esa manifestación del poder de Dios llegue sobre sus hijos sinceros, ellos van a ser tildados de fanáticos, porque ellos no van a estar esperando los demás esa manifestación del Espíritu de Dios, entonces van a decir, no, eso es fanatismo, porque ahora ya los tiempos cambiaron, no es como antes, así que el Espíritu de Dios no se va a manifestar así, ¿se fijan? Entonces aquí dice eso, habían asumido los ancianos la actitud de que no necesitamos la señalada manifestación, los milagros, también decía, del poder de Dios, como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido, ¿no es cierto? Ahora, a ver, esto no me está queriendo avanzar. Ahí sí. La instrucción que iba a ser comunicada a Juan, o sea, estamos hablando de Apocalipsis, debe ser el objeto de nuestro estudio, pues hombres, esto también está resumida, introducirán falsas teorías. Han estado en puestos encumbrados y tienen proyectos ambiciosos que cumplir. Procuran ensalzarse y revolucionar el desarrollo completo de las cosas. Dios nos ha dado una instrucción especial para que estemos en guardia contra tales personas. Entonces, acá dice que esto tiene que ver con Apocalipsis, y uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿En qué parte del Apocalipsis sale
de que ahora van a haber personas que están en puestos encumbrados, que tienen proyectos ambiciosos y que van a tratar de ensalzarse ellos mismos y de revolucionar todo, hacer un cambio de paradigma en la iglesia. ¿Dónde está eso en Apocalipsis? Entonces, por eso nosotros nos introdujimos un poquitito y vimos que en el mensaje de la iglesia de Filadelfia, ¿no es cierto?, nos hablaba acerca de esto en cierta forma, nos dejaba ver esto. Entonces dice acá, entonces comprendieron, en el tiempo de los pioneros, ¿no es cierto?, para el mensaje de 1843 y 1844, comprendieron la aplicación de las palabras que Cristo dirigió en el Apocalipsis, a ellos mismos, ¿no? Apocalipsis 3, 7 y 8, y lo analizamos. Ahora, con respecto a eso decía, los judíos, porque hablaba de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y yo haré que vengan y se postren a tus pies. Entonces, eso es lo que decía Apocalipsis, en el versículo 9, los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo, fueron dejados en obscuridad completa, y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles, ¿ya? ¿Y por qué está hablando de eso? Porque decía que hay algunos que no quieren entender las verdades de Dios para este tiempo. Y fíjense que hay una tendencia muy marcada a personas que están surgiendo en la iglesia que dicen que nosotros no tenemos que dedicarnos tanto a las profecías, que tenemos que hablar más bien del amor de Cristo y evangelizar a las personas y ganar almas para predicarle al mundo, a todo el mundo, para que esté preparado para la venida de Cristo. Pero no quieren estudiar profecías. Y esto viene desde el mundo evangélico hacia nosotros, ¿ya? Rick Warren creo que fue que justamente dijo, sí, fue él, de que no debemos estudiar tanto las profecías, que eso no tiene importancia. Claro. ¿Y por qué? Porque ahí en las profecías es donde nosotros podemos descubrir muchas cosas que verdaderamente van a hacer que le tomemos el peso al tiempo en que estamos viviendo y la urgencia, el sentido de urgencia y la necesidad de cambio. Y acá, ¿qué dice? Que los judíos que rechazaron la luz en el primer advenimiento de Cristo fueron dejados en la oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Y va a pasar lo mismo ahora. Para los que rechazaron el mensaje del primero y segundo ángel, vino la oscuridad completa también. Dice acá, la condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos que desconocen voluntariamente la obra de nuestro sumo sacerdote. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón, que era lo principal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que estos hombres que dicen que van a tratar de ensalzarse y revolucionar y hacer un cambio de paradigma, no quieren, según dicen ellos, ¿no es cierto? Porque es la tendencia que se está viendo, asustar a la gente. Entonces, ¿qué tratan? De que la gente se sienta que va a ir a la iglesia y se va a sentir cómoda. Nadie le va a decir que tiene que abandonar los pecados, que el Señor va a dejar en algún momento de perdonar y por lo tanto tenemos que ahora confesar nuestros pecados, que debemos ahora arrepentirnos. Ese es un mensaje demasiado incómodo. Entonces, estos hombres que quieren hacer un cambio de paradigma y que van a querer, ¿no es cierto?, ensalzarse a sí mismos, saben que para ensalzarse tienen que quedar bien con la gente. Y para eso no pueden hablarles de un mensaje de arrepentimiento. Entonces, es importante conocer esto y lo que pasó en el pasado para que podamos entender el presente. Y dice, en cuanto a esto de humillar las almas, cuando el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, estaba haciendo el día del perdón, el Yom Kippur que se llama, cuánto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación, comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben. Porque ahora es más urgente, porque ahora estamos en el día antitípico. O sea, todo eso ilustraba, era un tipo de lo que iba a ocurrir ahora. Pero el ahora ya llegó. Jesús ya está realizando el juicio. En algún momento va a juzgar a los vivos también. Y nosotros debemos estar ya preparados. Y por lo tanto no podemos gastar el tiempo en otras cosas y hacer cambios de paradigma completo que nos dejen fuera de la profecía en el tiempo y en el mensaje mismo de ella, ¿ya? Ahora miren, ¿qué ocurrió en el cielo en 1844? De lo que hablaba acá, que por eso era importante estar en guardia contra estas personas, porque algunos voluntariamente iban a ignorar la obra de Jesús en el santuario celestial.
Dice aquí, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, porque ahí hablaba que habían 3 grupos y cuando menos aquí está hablando de 2, que es de la que se levantó para seguir a Jesús y de las otras que siguieron ahí postrados, digamos, delante del trono, y había otros que estaban ahí pero que ni siquiera estaban postrados. Ya yo me salté un pedazo de la visión para no hacerla tan larga. Pero dice que después que Jesús se levantó y salió, entonces los que estaban postrados con Jesús, digamos, porque habían otros también que estaban postrados y después vamos a ver que siguen adorando, pero a Satanás, no a Jesús. Esos que se levantan para seguir a Jesús, dice, no vio un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente, la que se quedó, después que él se levantó. Y esa multitud, la que se quedó, fue dejada en perfectas tinieblas. Y es la expresión exacta a la que se vuelve a referir más de una vez el Espíritu de Profecía, de una multitud que queda en perfectas tinieblas o en completa oscuridad, dice en otro lugar, ¿no es cierto? Porque Jesús la abandona. Eso significa que en 1843, cuando Jesús abandona el lugar santo, hay un grupo de gente que queda en tinieblas. ¿Qué grupo de gente queda en tinieblas? Las que no reciben el mensaje del primero y segundo ángel. ¿Y qué decía el mensaje del primero y segundo ángel? Podemos decir que, en resumen, el primero y segundo ángel instaba al arrepentimiento. El primero urgiendo porque había llegado un juicio y había que prepararse para ese juicio. Y el segundo porque decía que debían salir de en medio de los que no querían escuchar ese mensaje, los que eran el pueblo de Dios, salir en medio de ellos y apartados. Ese era el mensaje del segundo ángel, ¿se fijan? Entonces, la gente que no escuchó esos 2 mensajes y que no quiso salir de las iglesias que estaban erradas, fue dejada en perfectas tinieblas. Dice, por haber rechazado los 2 mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel. Y aquí nos estamos topando con nuestro tema anterior, o sea, el ciclo de temas anteriores del mensaje de los 3 ángeles que tenemos que retomar. ¿Ya? Entenebrecieron entonces de tal manera su entendimiento por haber rechazado los 2 primeros mensajes que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel. ¿Qué hace el mensaje del tercer ángel? Muestra el camino que lleva al lugar santísimo. ¿Y qué hay en el lugar santísimo? ¿A qué los lleva ahí? ¿Por qué el tercer ángel los lleva al lugar santísimo? Porque en el santísimo hay un juez, porque empezó el juicio. En el santísimo están los 10 mandamientos y de los cuales refugia en forma especial el 4º, que significa que la ley de Dios toma un lugar prominente para el pueblo del tiempo del fin que lo está esperando. En el lugar santísimo hay una copa con maná, que significa que debemos prestar atención a la dieta celestial que Dios nos dio para poder estar con el mejor estado de salud, para poder servirle en este tiempo especial y para no caer en las múltiples enfermedades que van a haber. Está la vara de Aarón que reverdeció, que significa que Jesús es el que señala el pueblo que le va a servir. Porque, ¿cómo pasó eso? Fue porque el pueblo no quería casi ser guiado por... ¿Cómo le iban a poner ese dirigente a Aarón? Ellos querían elegir sus propios dirigentes. Pero Dios dijo, bueno, pongan todas las varas y yo voy a decir a quién es el que elijo. La vara que yo haga reverdecer, esa es la que muestra quién es el que me va a servir. Y de las 12 varas, la que puso Aarón no solamente reverdeció, sino que era una vara de almendro y dio almendras de un día para otro. Y entonces quedó claro que la obra de Dios está al control de Dios, que Él dice cuando empieza y cuando termina, y que si hay un cambio que hacer, Dios lo tiene que indicar y no los hombres, ¿ya? Por lo tanto, aquellos que piensan y dicen, hay que salirse de la iglesia adventista porque es Babilonia, están equivocados, porque resulta que Dios fue esta vara la que hizo reverdecer. Y si Dios quiere que esta vara siga sirviendo, va a seguir hasta el fin, y las otras varas son las que tienen que salir, no la que es la correcta, ¿se fijan? Entonces, hay varias verdades del Santísimo que ellos debían descubrir. Al descubrir eso de la vara de Aarón, por ejemplo, ellos sabían que estaban con Jesús y que el mensaje ahora lo podían entender, entendían a qué se había referido la profecía, porque perseveraron en el estudio de la palabra y Dios les mostró que estaban en lo correcto, y aquellos que no quisieron volver a revisar nada que tuviera que ver con profecía se quedaron
con los mensajes del primer, o sea, ni siquiera con el mensaje del primer y segundo ángel, sino que rechazaron esos mensajes y se quedaron con las verdades del lugar santo, que son mucho más pobres, por decirlo de alguna manera, no son contingentes. Porque en el lugar santo que tenemos los 12 panes, que significa que Dios siempre provee para su pueblo, tanto material como espiritualmente. Tenemos que estaba ahí el altar de Dios, pero se movió al lugar santísimo, así que Dios ya tampoco está su presencia allí. Y tenemos la lámpara, ¿no?, que ilumina, que es la presencia del Espíritu Santo con su pueblo para guiarlo a la luz que está en el lugar santísimo, que es donde está la presencia de Dios, pero ahora estamos en la presencia de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en nuestra tierra dirigiendo nuestras miradas al lugar santísimo. Entonces, esas personas que no quisieron avanzar, que no quisieron recibir los primeros 2 mensajes, arrepentirse y abrir sus ojos a estas nuevas verdades que habían sido olvidadas y pisoteadas por muchos siglos, estas personas ya no tuvieron acceso a la verdad. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ¿ya? Ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Y pregúntele a cuál de estas iglesias que se quedaron en el lugar santo, que vamos a decir son las que no son la iglesia adventista, las metodistas, pentecostales, bautistas, luteranas, presbiterianas, explíquenles ella a ustedes la verdad del santuario, del juicio investigador, no tienen idea. Se quedaron con la verdad del lugar santo solamente, no avanzaron. Y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo. Ni pueden ser beneficiados, que eso es lo peor, por la intercesión que Jesús realiza allí, porque tiene que ser para la gente que entiende a Jesús, ¿no? Como los judíos, y que acepta, porque ese es el problema. Ellos, si fuera ignorancia de verdad, podrían tener esperanza. El problema es que ellos no quisieron conocer. La verdad para ellos representó una amenaza, porque la verdad les decía que debían cambiar sus malos hábitos. De hecho, los que creyeron los mensajes de Miller, muchos de ellos abandonaron muchas cosas que por años habían sido los pecados de su vida. Dice que los hombres borrachos se volvieron abstemios, que la gente despreocupada ahora era gente reflexiva, etc. Entonces hubo cambios significativos, pero los que no quisieron cambiar se justificaron para quedarse en el mismo statu quo que habían tenido, no quisieron ir a donde Jesús los llevaba. Entonces no pueden ser beneficiados por esa intercesión, por esa razón, por haber rechazado al Espíritu Santo. Y sabemos que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No porque Dios no los quiera perdonar, sino porque ellos eligen ponerse fuera del alcance de Dios. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. O sea, aunque multipliquéis la oración, dice Isaías, yo no oiré. ¿Y cuál es el consejo de Isaías? Si ustedes quieren que lo escuche, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, restituid al agraviado, etcétera, etcétera. Entonces, ellos ofrecen sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Allá siguen. Esas iglesias siguen reuniéndose, siguen construyendo templos, siguen predicando, se paran en las esquinas, predican con otros métodos y vienen con unos tratados a su puerta y le golpean y le hablan del tiempo del fin, pero no saben nada sobre el Santísimo. Y ellos siguen allí, siguen en el departamento ese donde Jesús estaba, pero lo malo es que Jesús ahora ya no está ahí. Y las verdades que predican tienen que ver con lo que se predicaba cuando Jesús estaba allí. ¿Ya? Y esas son las verdades relativas a la salvación y a la provisión espiritual y física y material de Dios, pero no tienen relación con las escenas finales de la historia de esta tierra. ¿Y qué pasa? Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos, obrando con su poder sus señales y prodigios mentirosos. ¿Se fijan? Esta gente sigue en la iglesia, muy bien. Yo también tengo que ir a la iglesia entonces, no hay problema, no está Jesús ni sus ángeles allí. Así que yo voy a estar muy cómodo con esa gente que quiere adorar a Jesús, pero si yo me puedo hacer pasar por Jesús. Y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos, ¿cómo los atrae o los seduce? Obra con su poder. Y díganme ustedes si ellos no obran cosas poderosas, y ustedes van a ver muchos videos por ahí dando vueltas en distintos lugares donde aparecen haciendo cosas, señales, sanamientos y otras cosas.
y prodigios, pero que son mentirosos. ¿Para qué? Para sujetarlos en su lazo. Es como un padre que para ganarse el amor de sus hijos le da todo lo que piden. ¿Quieren caramelo? Ahí tienen caramelo. ¿No quieren ir a clase? No vayan a clase. ¿Quieren que les aumenten la mesada? Bueno, les voy a aumentar la mesada. ¿Ustedes quieren salir a divertirse y volver mañana a pasar la noche fuera? Vayan, háganlo. ¿Se fijan? Satanás hace lo mismo. Los deja que ellos sigan en sus vidas libertinas, con apariencia de piedad, pero solamente la pura apariencia, pero cuando están en las reuniones, ¿no es cierto?, les pone harto espíritu euforizante para que ellos sientan que Dios está con ellos. Pero el que verdaderamente está con ellos no es Dios, porque Dios no puede aprobar su conducta. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Sujetarlos en su lazo. A algunos los engaña de una manera y a otros de otra. Tiene diferentes seducciones preparadas para afectar diferentes mentalidades. Algunos consideran con horror un engaño, mientras que reciben otro con facilidad. Satanás seduce a algunos con el espiritismo. A algunos les gusta esas cosas místicas. Y saben ustedes, dentro de la iglesia también se ha metido el espiritismo. Sí, dentro de nuestra iglesia. Sí. ¿Han escuchado hablar del MAS? Momentos a solas con Cristo, o a solas con Jesús, o de distintos títulos que ha asumido. ¿Y saben lo que le enseñan? Prácticas espirituales que son basadas en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que son para ponerlo, hacer entrar en un estado de trance, donde Jesús se comunique personalmente con usted, aunque al comienzo no les van a decir qué es eso, para allá van. ¿Y cómo comienzan? Diciéndole a usted siempre va y solamente le pide cosas a Jesús, pero no siempre pidiéndole. Las oraciones no solamente son para pedirle a Jesús. Está buena la carnada, es verdad, no es bueno solamente estarle pidiendo cosas. Bueno, entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que escuchar a Jesús, no tiene que hablar solamente usted. Pero Jesús nos va a hablar en persona, hermano. ¿Sabe lo que decía una cita, la que leímos recién? Que Jesús bajó, que la anoté resumida, estaba en la clase anterior completa. Bajó especialmente, era tan importante el mensaje que tenía que dar, que bajó especialmente para revelarle a Juan las escenas finales y de prepararlo para que anunciara a las iglesias las trampas de Satanás para que estuvieran a resguardo. Fue un favor especial que le hizo tanto a Juan, dice, como a Daniel. A ambos se les presentó personalmente. Pero estas personas piensan que si ellos hacen algunos ejercicios de oración y qué sé yo, Dios les va a hablar en persona a ellos. Y les va a hablar en forma audible. Y dice, y no solamente les va a aconsejar de cosas espirituales que están por allá en la estratosfera, no. Él les va a decir cosas prácticas. Usted necesita saber qué auto comprarse, qué casa elegir, dónde vivir. Bueno, ahí Dios les puede hablar. Parecen tentadoras las ofertas. Eso es lo que hace ese asunto que se llama momento a solas con Cristo. Y se ha introducido en la iglesia. No en forma oficial, aunque ellos buscan oficializarlo. Y en las directrices que ellos tienen, algunas de las cosas que ellos dicen es que cada vez que se instale esta práctica en alguna iglesia, ellos deben pedir a la junta que les autorice a realizarla. Y consta de 6 sesiones y a usted lo invitan para que él haga el primer encuentro en el campo. O sea, saquémoslo, al que no estén cerca de la iglesia, ojalá que no esté ni el pastor ahí, ojalá, ¿ya? Y que lo hagan en el campo y les enseñan ahí, ¿no es cierto?, para sentirse como en la naturaleza. Es darle todo un aire místico. Y la última noche tienen que amanecerse. Es una noche completa de oración. Y les dan secretos para no quedarse dormidos, imagínense. Y dice, usted no ore así porque se va a quedar dormido. Entonces usted, cuando le dé sueño, tire la cabeza para arriba, mire hacia atrás. Y hable en voz alta la oración, porque si la hace en su pensamiento se puede quedar dormido. ¿Cuándo el Señor nos va a enseñar esas cosas? Esos son asuntos místicos, hermano. Y saben que muchos hermanos caen con esto. Y dicen que sienten después una sensación increíble. Claro, porque Satanás puede infundir, y está en los videos de Rick Howard, que fue un pastor adventista que ya murió hace no tanto tiempo, que él estuvo metido en el espiritismo por años antes de conocer al Señor. Entonces él conocía bien esto y escribió un libro que se llama Omega Emergente, donde él dice que se va encontrando que en nuestra iglesia quieren entrar estas mismas cosas que él conoció cuando estaba con Satanás, cuando todavía no conocía al Señor. Y ahora él vio que en su iglesia estaban tratando de entrar estas prácticas místicas y estas mismas cosas que él practicaba cuando él era místico, ¿ya? Y claro, vivió muchas experiencias sobrenaturales, porque dice que Satanás derramaba mucho poder, ¿m? Y mucha luz. O sea, ellos sienten que han sido iluminados.
Y él hablaba de que en su mente Satanás podía tocar ahí la fibra de las neuronas, ¿no? Que tienen que ver con la euforia, con el éxtasis, con esas sensaciones, poner endorfinas y qué sé yo, para que las personas sintieran como que era la presencia de Dios. Pero eso es algo solamente físico y material, algo emocional, pero no era la presencia de Dios. Entonces, eso quiere decir cuando dice que Satanás seduce a algunos con el espiritismo. También viene como ángel de luz, ¿ya? O sea, que puede, dice, y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas, porque la luz tiene que ver con la verdad. Entonces, la verdad tiene que ver con la palabra y ellos falsifican la palabra de Dios y dan una comprensión desviada de la palabra de Dios. Entonces, producen reformas y dicen, la iglesia está todo malo, hay mucha mundanalidad, tenemos que cambiar. Ya, entonces, se van al otro extremo, ¿ya? Entonces, empiezan a practicar cosas como, por ejemplo, los vestidos, tenemos que usarlos hasta el suelo, hermanos, hasta el suelo, como lo usaba Jesús, y los hombres tienen que usar túnica, y las mujeres no pueden usar pantalones, y se van a ese extremo. Claro, sí, también es bien astuto, porque él mezcla la verdad con el error para que tenga algo creíble, ¿no? ¿Verdad? Que la Biblia dice que el hombre no debe usar vestimenta de mujer, ni la mujer de varón. Claro que sí, pero hay pantalones de mujer y pantalones de varón, ¿se fijan? Y Jesús usaba vestidos, si ellos quieren interpretarlo de ese modo, porque usaba túnica, no usaba pantalones. Entonces, hay muchas cosas que ellos no la estudian de acuerdo, estas falsas de reforma, esta luz no es de acuerdo a la palabra de Dios, es de acuerdo a su comprensión limitada de la palabra de Dios. Se quedan con una comprensión limitada y la agrandan y la transforman y le ponen objetivos, principios y cosas y hacen de eso su religión. Dice que son las antorchas que ellos mismos encendieron. Ahora, claro, por supuesto que uno le va a dar lo mejor al Señor. Si una persona se va a casar, no se va a ir a casar en pantalones, obviamente se pone un traje de novia, la novia para ir linda, femenina, ¿no es cierto? Igual, si nosotros vamos a servir al Señor y vamos el sábado a la iglesia, a lo mejor con la mejor ropita que podamos, si es que podemos, si estamos de viaje en otra ciudad, a lo mejor ando con la única ropa y voy con esa a la iglesia. Pero acá esta gente pierde el equilibrio y vienen con estas falsas reformas. Las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor. ¡Ay, por fin la iglesia se está reformando! Eso consideran. Y dice de una manera maravillosa. Dios está obrando, pero de una manera maravillosa. Cuando se trata de los efectos de otro espíritu, la excitación se apagará y dejará al mundo y a la iglesia en peor condición que antes. Eso es lo que nos dice la profecía. Es importante conocerla, ¿ves? Ahora dice, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales. Adventistas nominales para nosotros una buena definición es decir que son adventistas solo de nombre, ¿ya? Pero no son verdaderamente completamente adventistas. En los tiempos de nuestros pioneros se les llamaba adventistas nominales a los adventistas que creían en el mensaje del advenimiento, pero que no guardaban el sábado. Cuando llegó la verdad del sábado no la quisieron abrazar. Y en cartas y manuscritos, y no puse la cita, pero está por ahí, dice que la hermana Fay les dice que si ellos no deciden francamente por el sábado, aun cuando ya llevaban tiempo trabajando con ellos, haciendo obra misionera, participando de la iglesia remanente, ¿no? Pero si ellos, dice, ustedes no se deciden por el sábado y no dan su paso por medio del bautismo y tienen que rebautizarse, les dice ella, tienen que volverse a bautizar. Interesante, porque a veces algunos preguntaban, ¿hay alguna cita donde hable del rebautismo? Bueno, ahí está, en carta y manuscrito. Ella les dice que no verán nunca más el poder de Dios como debieran verlo, a menos que se vuelvan a bautizar y dejen de ser adventistas nominales. Entonces, que puedan ser adventistas guardadores del sábado, adventistas del séptimo día. Entonces dice, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales. O sea, están equivocados de verdad, no porque no quieren. Hay algunos que es por indolencia y hay otros que son por ignorancia. Y ahora dice, y las iglesias caídas, o sea, perdón, entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. O sea, dentro de los adventistas que no están plenamente convertidos, algunos no lo están por ignorancia, porque ignoran algunas cosas que a Jesús le desagradan y deben cambiar. Pero otros están en las iglesias caídas, están afuera, no están en la iglesia adventista, hay que irlos a buscar allá. Y dice, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias, ¿ya? Y recibirán gustosamente la verdad de las iglesias caídas, ¿ya?
ellos van a recibir gustosamente la verdad. Satanás lo sabe. ¿Y qué va a hacer Satanás? Sabiendo que muchas de esas personas que están en esas iglesias caídas van a recibir la verdad y que está profetizado que va a haber un fuerte pregón y que muchos lo van a escuchar y van a volverse al Señor. Cuando esas personas escuchen eso, dice Satanás, va a ser mi perdición. Entonces yo tengo que hacer algo. Ya, antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, ¿qué dice él? Voy a despertar la excitación en aquellas organizaciones religiosas. O sea, yo me voy a adelantar. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Dice, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. O sea, para que no quieran salir. Para que no quieran salir de esas iglesias caídas, yo voy a infundirles mi propio aliento, mi propio espíritu, que no es el Espíritu Santo, que es el espíritu impío de Satanás. Y les voy a dar estas sensaciones de poder, de luz. Ellos hablan de que tuvieron un sueño, que Dios les profetizó, que Dios les mostró esto y el otro. Se sienten que están llenos de luz y cosas y mensajes y cosas especiales, declaran, decretan cosas y dicen que se cumplen milagros. ¿Y para qué lo hace Satanás? Para que piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. A él no le interesan los que se quieren engañar porque eso es fácil. No hay peor sordo, decía mi mamá, que el que no quiere oír. Entonces los que quieren ser engañados van a seguir engañados, les digan lo que les digan. Pero los que son sinceros pueden empezar a darse cuenta que a lo mejor no están bien. Entonces dice acá, pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. ¿Se fijan? Esa es una promesa. Y eso va a ocurrir antes que se dé el fuerte pregón, ese falso derramamiento del Espíritu Santo va a ocurrir antes del fuerte pregón. Y cuando se dé el fuerte pregón va a ser fuerte porque va a ser con el verdadero Espíritu Santo. Entonces, para que puedan la gente recibir el Espíritu Santo, primero tienen que recibir la verdad de Dios tal cual es en Jesús, ¿no? Y no estas verdades que son verdades de un sistema humano, sistemas humanos que se han establecido, de doctrinas humanas. Y la Biblia dice todavía más, dice que son doctrinas de demonios, ¿ya? Así que es fuerte lo que la Biblia dice al respecto. Dios no nos está dando un mensaje nuevo, porque algunos dicen, no, un mensaje nuevo, nuevas reformas. Hemos de proclamar el mensaje que en 1843 y 1844 nos separó de las iglesias. ¿Se fijan? ¿Ya? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahí si llega alguna pregunta, Marcos, tú nos dices nada más y la podemos contestar. Entonces, aquí en 1843 y 1844 estaba el mensaje que debía saber todas las iglesias para que Dios los llevara hasta las verdades finales. Y con esos mensajes Dios nos separó de las iglesias. Entonces, si nos separó de las iglesias, ¿por qué nosotros seguimos a veces frecuentando esas iglesias caídas? Buscamos la música que ellos tienen, buscamos los predicadores que ellos tienen, y dicen, no, pero es que mira, no es de la iglesia, pero predica tan lindo. Y hay pastores que opinan igual y van a buscar sus sermones a las iglesias caídas y después lo predican en la iglesia dentista. Y nos falta la dentista que andaba medio descargada y dice, si yo le escuché predicar ese mensaje a Dante Gebel. ¿Y qué hace 21 sermón de una iglesia caída en la iglesia nuestra? ¿Se fijan? Entonces aquí es clarito, Dios nos está dando un mensaje nuevo. Hemos de proclamar el mensaje que en 1843 y 1844 nos separó de las iglesias. Y no debemos buscar un mensaje de unión, sino de separación. El mensaje es salir. No el mensaje es unámonos, el mensaje es salir de ella, pueblo mío. ¿Se fijan? Ahora miren, di que somos el único pueblo sobre la tierra del que Dios obtendrá gloria. Y si decidiéramos callar, hasta las piedras clamarían, porque Dios debe recibir la gloria de algunos de los que habitan sobre la tierra. Entonces, ¿es necesario hablar? Sí. Pero, ¿por qué? Porque hay algunos que de los que están en la tierra, que no son todavía de nuestro pueblo, que Dios requiere que ellos también nos glorifiquen. Entonces, aunque sea necesario que las piedras clamen, Él va a cumplir su promesa de que ellos van a recibir la luz. Ellos van a recibir la luz. Y entonces el Señor va a quedar satisfecho. Pero
si se trata de darle gloria al Señor como pueblo, nosotros somos el único pueblo sobre la tierra del que Dios obtendrá gloria. El único. Así que no tenemos nada que ir a buscar a otro lugar. Y dice, vi que el único grupo que puede alabar y honrar a Dios es el de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este grupo es el que tiene los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y es el único grupo que puede alabar y honrar a Dios. Por cierto, que para Dios sería ofensivo que haya en ese grupo, y lo es, ¿no? Que hay a veces en este único grupo gente que no guarda los mandamientos, gente que no tiene la fe de Jesús, que no cree en el Espíritu de Profecía tampoco. Eso es desagradable para Dios. Por lo tanto, para que como grupo podamos estar unidos y alabar a Dios, Dios va a tener que sacar de este grupo toda la paja y dejar solamente el trigo. Y entonces va a poder derramar el Espíritu Santo, pero lo va a derramar sobre este único pueblo, sobre este único grupo, porque aquí Dios entregó la verdad y nosotros somos los depositarios de esa verdad. ¿Ocurrió lo mismo en los tiempos de Jesús? Ocurrió lo mismo. En el deseo de toda la gente, en la introducción uno lee de que era el momento más oscuro espiritualmente hablando de la tierra. El momento más oscuro en el cual vino Jesús a este mundo. La religión estaba pervertidísima. Había una tibieza espiritual asquerosa. Porque fíjense que antes el pueblo de Dios había tenido apostasías más graves, diríamos nosotros, adoraron un becerro de oro. En ese tiempo no se estaban adorando imágenes ni nada, pero había esa tibieza que le produce náusea al Señor. Por eso el Señor dice que prefiere frío o caliente antes que tibio. Y el pueblo de Dios se creían ellos que estaban muy bien con el Señor, sin embargo, eran un pueblo totalmente desobediente a las impresiones del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios encontró dentro de ese pueblo que era depositario de su verdad, y lo explica Romanos. Ellos sí tienen un privilegio, dice, ellos tienen la verdad, ¿ya? A ellos les fue encomendada la palabra. Entonces tenían la palabra, pero eran una asquerosidad como estaban. ¿Qué hizo el Señor? De ese pueblo sacó los 12 apóstoles. Y de ese pueblo sacó el cristianismo. Lo mismo va a hacer con nosotros. Así que no les dijo a ellos, miren, ¿formemos una iglesia nueva? No, Él la formó Él. Y invitó a todos a unirse. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno quiere comer de este pan, podrá tener vida. El que no come este pan, no va a tener vida. Él les hizo el llamado a salir. Y los que escucharon ese llamado quedaron con él y quedaron con la palabra, que era el legado que Dios les había dado, más las palabras que fueron añadidas. Se añadió el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Ahora miren, a ver, no sé, la ley entera, sí, el único grupo que puede alabar a Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La ostentación, para que tengamos claro esta parte, que tiene que ver con alabar a Dios, no pensemos, somos los únicos que podemos alabar a Dios, hagamos un gran coro entonces, vengamos con un uniforme especial, pongamos luces especiales, hagamos una plataforma especial. Es bueno que hay que darle algo especial al Señor. Pero miren, dice aquí que la ostentación no es religión, ni santificación. Cuidado con la ostentación. No hay nada más ofensivo a la vista de Dios que un despliegue de música instrumental cuando aquellos que toman parte no son consagrados. Entonces, cuando acá está hablando de que soy el único pueblo del cual obtendrá gloria, y es el único grupo que puede alabar y honrar a Dios, cuidado, porque no hay nada más ofensivo a la vista de Dios que un despliegue de música instrumental, que podemos decir que para alabar a Dios, cuando los que están cantando no son consagrados. Eso es una ofensa para el Señor. Eso, no hay nada más ofensivo, de hecho es lo más ofensivo para Dios. Así que cuidado con ofender a Dios, porque eso no puede Dios pasarlo por alto. Ahora, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así que no piensen, estamos dentro del pueblo de Dios, aquí nos vamos entre medio de todo esto, paso colado yo. Aunque no esté tan fanático como con lo otro, voy a llegar igual al cielo. No. El que se aparta para no oír la ley, su oración es abominable. El que no es consagrado es un ser ofensivo, es una mosca en la leche, y Dios la va a sacar. Ahora, después de eso, miren, aquí estamos viendo otra visión donde se describe también lo mismo, que vimos en primero escrito, pero está más extensa en carta y manuscrito. La copié porque hay algunos elementos nuevamente dignos de repaso aquí. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles, a ver, estamos casi en la hora,
llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Ya, fíjense en estos elementos: luz, poder, mucho amor, gozo y paz. ¿Se fijan lo que decía en el otro? Que tenía mucha luz y mucho poder, pero no había amor, gozo y paz. ¿Ya? Me di vuelta para mirar la compañía que seguía, esta era la que yo hablaba, esta visión, seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. A ver si encontramos aquí Apocalipsis. Ya, a ver. Bueno, no importa, pero el mensaje de Sardes, el mensaje de una iglesia muerta. Y de ahí surge Filadelfia. Y dice, al mensaje de Sardes, Dios le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Ya? Estas personas, y dice, afirma las otras cosas que están para morir porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y Dios trae este mensaje a esta iglesia, trae el mensaje del primer y segundo ángel, y algunos reviven y toman, ¿no es cierto?, la postura de Filadelfia, y que el Señor le dice, que habla porque ha guardado mi palabra, dice, y yo también te guardaré de la hora de la prueba. O sea, ¿a cuál iglesia Dios le dice, tú has guardado mi palabra? En Filadelfia realmente hubo un despertar, pero eso duró poco, ¿ya? Filadelfia fueron los que salieron de Sardis y quedaron y permanecieron, ¿ya? En la verdad, pero después, ¿qué pasó con Filadelfia? Se entibió, perdió el primer amor y pasó a ser la Odisea. Eso es lo que pasa, el proceso, ¿ya? Ahora miren, esta iglesia, que era Filadelfia, siguió a Jesús cuando pasó al Santísimo en 1844, pero los que siguieron permaneciendo allí, sin querer insistir en entender lo del santuario que Jesús le estaba revelando, ¿qué pasó con ellos? Se quedaron ahí donde estaba Satanás. Satanás ocupó el lugar que Jesús había dejado vacante al lado del trono y ahí se puso. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. O sea, de verdad que Satanás se puede transformar en ángel de luz. Y de verdad que puede procurar o parecer procurar llevar adelante la obra de Dios. Y esto puede pasar en nuestra misma iglesia. Y puede haber mucha excitación. Y pueden haber muchas falsas reformas pensando que son verdaderas. Pueden haber muchas ceremonias. Y eso puede ser que no tenga nada que ver con lo que Dios está dando. Lo que Dios va a dar es, como decía acá, va a dar luz, luz en su palabra, no en las sensaciones que yo tengo en mi mente, de las teorías que se me ocurren, mucho poder, poder del Espíritu Santo, donde Él me va a mostrar el camino que debo seguir y me va a contactar con las personas que debo y me va a hacer decir lo que quiere que diga, y no un poder de que, ay, yo declaro y yo decreto, y nos va a dar verdaderamente mucho amor, amor hasta por nuestros enemigos, gozo, el gozo de la salvación y la paz del que está en comunión con Cristo. Entonces, miren, y esta va a ser la última porque ya estamos cerca de la hora. Después, dice, en relación a esto, miren, porque Satanás parecía estar llevando adelante la obra de Dios. Después Jesús, en relación con esto que había pasado, Jesús dice, me mostró la diferencia entre fe y sentimiento. ¿Qué tiene que ver? Mucho. Porque todos esos que se quedaron buscaban sentimientos que les hicieran sentir bien, aun cuando el Señor les decía que no estaban bien, que tenían que abandonar el mundo, que tenían que perseverar en la palabra de Dios aunque se rieran de ellos, que era mejor la burla del mundo que Jesús los abandonara. Ahora dice, Jesús me mostró la diferencia entre fe y sentimiento. Ellos se guiaron por sus sentimientos. Pero los que perseveraron en la verdad lo hicieron por la verdadera fe, porque la verdadera fe se basa en la palabra de Dios. Dice, y vi que los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia el Santísimo y oraban, Padre, da nuestro espíritu. O sea, tenemos dos grupos que oran igual. Los que se quedaron en el lugar santo oran. Los que pasaron al lugar santísimo oran.
Y ahora lo mismo, los que se quedaron en el lugar santo piden el derramamiento del Espíritu Santo. Y los que pasan al lugar santísimo piden el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús le da el derramamiento del Espíritu Santo, se lo va a dar a los que están en el lugar santísimo. Y Satanás le va a dar su falso derramamiento del Espíritu a los que están en el lugar santo. ¿Quién va a actuar primero? ¿Satanás o Jesús? Satanás. Para que cuando llegue el verdadero Espíritu Santo ellos ya estén diciendo, no necesitamos nada. Miren, los milagros ocurren entre nosotros. Nosotros ya tenemos el Espíritu. ¿Se fijan? Para engañarlos. Entonces Jesús soplaba el Espíritu Santo sobre ellos. En el soplo había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Entonces me di vuelta para mirar al grupo que seguía postrado delante del primer trono, el del lugar santo. Ellos no sabían que Jesús había dejado el trono. Satanás parecía estar junto al trono, tratando de llevar adelante la obra de Dios. Los vi elevar la vista hacia el trono y orar, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. En esta influencia había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo y paz. El objetivo de Satanás era mantenerlos engañados y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. ¿Se fijan? ¿Por qué no está el amor, el gozo y la paz? Porque son cosas que no anhelan los que no quieren un cambio de vida, porque para tener verdadero gozo, verdadera paz y amor necesitan estar en paz con su conciencia. Y el Espíritu Santo no los puede dejar en paz, porque están mal. Entonces ellos solamente tienen lo otro, la luz y el poder, pero nada de dulce amor, gozo y paz. Y esa luz y ese poder provienen de Satanás. Satanás no les puede dar amor, ni paz, ni gozo. Así que dice, el objetivo de Satanás era mantenerlos engañados y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. ¿Qué reemplaza para ellos el gozo? La euforia, estas sensaciones, estas emociones, estas impresiones que tienen. Vi que uno tras otro, y esto es lo dramático, hermano, esto sí que es terrible, vi que uno tras otro abandonaba el grupo que oraba a Jesús en el Santísimo e iban y se unían a los que estaban delante del primer trono. ¿Hubo apostasía? Hubo apostasía. E inmediatamente recibían la influencia impía de Satanás. ¿Es peligroso entonces jugarse para tratar de echar una miradita a los que están haciendo eso, que dicen que están tan bien, que están en un grupo donde se sienten súper y que hacen cosas que no les pueden contar, que son secretas? Dios, mire, en San Lucas 18 el Señor dijo, yo nunca he hecho nada de secreto. Cada día estaba con ustedes en el templo y ustedes me podían ver y me podían escuchar y ver todo lo que yo hacía. ¿Ah? Pero cuando llega la noche, el Señor dice, esta es la hora de las tinieblas, porque ellos todo lo hacen en secreto. Entonces, cuidado cuando les vengan con esas cosas, esos movimientos secretos que hay. Por eso les estoy hablando de algo que sé, no es algo que estoy inventando. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a echar una miradita? Lean Primero Escrito, página 124, y dice que no tenemos nada que ir a meternos a sus reuniones, no tenemos nada que procurar su compañía, porque podemos quedar bajo la influencia impía de Satanás. ¿Ya? Y cuando Eva se le dijo, no, mira, ni siquiera toques el fruto, no lo comas porque vas a morir. Y si lo tocas, estás perdida. Así que no lo toques, no te acerques ojalá al árbol, mantente lejos. Al lado de tu esposo dijo, pero yo soy una persona inteligente. Pero si yo ya sé que cayó un ángel del cielo, yo veo aparecer un ángel, yo salgo corriendo, pero ir a mirar nomás, ¿cómo me va a hacer tan mal? Bueno, aquí estamos, gracias a ese razonamiento. Así es que, hermanos, eso sería. Se nos acabó el tiempo ya para la clase de hoy. Los que quieran, vamos a seguir. ¿Sí? ¿Sí, Marco? Una consulta Sí, a raíz de lo último que tocaste. sí. Siempre yo he escuchado que Dios va a sacar de muchas partes su pueblo. No solamente los adventistas, o por ser adventistas nos vamos a salvar. Sí. Va a sacar gente de otro pueblo. Sí. Y ese pueblo en este momento está en esa condición. Dios no va a sacar a un pueblo de otro pueblo. Dios va a sacar a un pueblo de entre muchas otras iglesias. Los va a ir sacando a uno a uno. Dice, uno de cada ciudad, dos de cada familia, etc. Dios va a ir sacando a su pueblo con pinzas. Los va a sacar de las iglesias erradas. Van a ser los mensajes que vamos a dar nosotros. Pero nosotros no vamos a ir a hacernos amigos y a participar de esas reuniones para ver si ahí podemos sacar a alguien.
No es el método del Señor. Mire, leo rápidamente esta cita que a los otros que ya están de antes la conocían mucho, pero justo ahí en la página, primero escrito, página 124, habla justamente de eso. Dice, en el tiempo de nuestros pioneros pasó esto y ahora se repite de la misma forma o se va a repetir. Los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas, entre esos había nominales, habían otros que todavía no guardaban el sábado, tienen cada uno un poco de la verdad, pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios, o sea, para la iglesia remanente que guardan los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. También les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce, ni quiere comprender. Háblenle del sábado y ¿qué les van a decir? Las cosas que están selladas para ellos, el Señor las abrió ante aquellos que quieren ver y estén dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan, sin necesidad de que su mente sea iluminada oyendo a aquellos que están en tinieblas y error. ¿Sí? Entonces no es para instruirnos nosotros, que vamos a ir a convocarnos con lo de las falsas iglesias, no. Nosotros podemos hablar en forma personal, a un vecino que asiste a esa iglesia, a un amigo, a la persona del negocio allí, del trabajo acá, de la universidad allá. Y dice acá, me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones porque es malo alentarlos así mientras se enseñan el error que es veneno mortal para el alma y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error, o sea, eso podría en el tiempo final ocurrir, que Dios nos diga, vayan a tal lugar, en tal lugar se están reunidas las personas y hablen directamente del sábado. ¿Podría hacerlo Dios? Podría hacerlo al final. Entonces, a menos que Dios nos mande directamente, dice, porque a menos que nos mande aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles. Y la luz que nos rodea se contamina con tinieblas. ¿Por qué, hermanos, ha ingresado a nuestra iglesia toda suerte de música impía que se canta en la iglesia? Porque ¿dónde aprendimos esas letras y esas melodías? En las iglesias perdidas. Y la trajimos y la importamos y la metimos en nuestra iglesia. ¿Por qué nos fuimos a meter allí? No sacamos nada bueno. Estamos trayendo contaminación para acá. ¿Se fijan? A eso se está refiriendo esa cita. Y de eso se refiere acá. Que podemos recibir, dice, la influencia impía de Satanás. Que a Dios le desagrada que nos vamos a meter a sus reuniones. No, si yo no he ido, pero nos vamos a meter por internet. Es lo mismo. Y tarareamos sus músicas y sus canciones hasta que Satanás nos empieza a meter cosas que vienen en esas canciones y que nosotros no nos damos ni cuenta y al final forman parte de nuestras creencias. ¿Se fijan? No sé si por ahí queda más o menos la pregunta contestada, porque sí podemos nosotros hablarle a las personas que están en el error, pero no ir a convocarnos con esas iglesias, porque algunos dicen, no, es que si no, no nos vamos a ganar nunca, tenemos que ir a ellos una vez que vengan de nosotros y otra vez nosotros vamos de ellos. Y vamos para allá todos y tengamos una sociedad de jóvenes con ellos, o hagamos algo junto con ellos, un operativo junto con ellos. No, hermanos, no, eso no puede ser. No hay concordancia entre la luz y las tinieblas. ¿Ya? Individualmente sí podemos hablarles. Y a menos que Dios nos mande a hablarles como grupo, no. No sé si por ahí queda contestado eso, Marco. O si todavía algo no quedó muy claro. No, sí está bien. No, sí está bien. No, sí está bien. No, sí está bien. Hoy quedo con eco, que me quede bien claro. Muy bien. Entonces, no sé si hay otra pregunta porque ya se nos acabó el tiempo, pero podríamos contestar si hubiera quedado alguna. Ya. De no ser así, entonces, vamos a tener nuestra última oración y después de eso vamos a parar la grabación y nos vamos a quedar en confraternización, los que vamos a quedarnos para ese espacio, que no lo hicimos al comienzo, lo hicimos ahora al final, por las razones que se explicaron. Vamos a pedir entonces a la persona encargada que pueda tener para nosotros la última oración.
que encienda su micrófono allí, por favor, y que pueda orar por nosotros. ¿Ya? Alejandra, creo. Alejandra Luengo era la última oración, no, o era Ruth. Ay, no, no era Ruth, era Alejandra. Ya, si no puede Alejandra, porque a lo mejor no está en este minuto por alguna cosa, ¿hay otra persona que pueda tener para nosotros la última oración? No sé, Tomás, si estás ahí, me pareció escucharte en algún minuto. ¿O Bernardita? Yo puedo Por ya favor. que... Ya, por favor, Bernardita, tengamos entonces Ya. la última oración. Oremos. Amante Padre Celestial, agradecemos, Padre, todo este conocimiento que tú nos das. Lo tomamos como una muestra de tu infinito amor, Señor, hacia nosotros, porque tú quieres, Señor, que estemos contigo y nosotros también queremos estar contigo, Señor. Prepáranos, Padre, síguenos instruyendo, Señor, en estas verdades maravillosas. Danos sabiduría, Señor, danos inteligencia para poder y saber compartirla también con otros, para que no nos quedemos solamente con estas verdades nosotros. Ilumina nuestras mentes, Señor, para que las podamos interpretar al 100%, tal cual como tú quieres que las entendamos, Señor, para que así las podamos entregar en la verdad que corresponde. Quédate con nosotros, Señor, con nuestras familias. Cuídanos, Padre, y manténnos en tus caminos siempre. Prepáranos para tu venida, Padre, y ayúdanos a entender que siempre estás con nosotros. Te pedimos todo esto, Señor, y te damos las gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.